señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 29 de diciembre del año 2017. La última tertulia del año, la última de viernes, además. Aquí estamos con parte de su integración. Están Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Y Juan Grompone, buen día. Buen día. Y dos invitados, Fernando Escriña, que se mueve en varias mesas, en realidad esta vez le ha tocado el viernes. Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Y Oscar Sarlo, que ha estado tantas veces en esta mesa y hoy vuelve. Oscar, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, saludos a todos. Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? No, por favor. La mesa de hoy viene por el lado justamente del fin de año, ¿no? Con un par de enfoques, surgían de la charla con ustedes ayer. Por ejemplo, estamos en días ideales para hacer balance, lo más importante que aprendimos, leímos o escuchamos en 2017. Esa podría ser una forma de hacer el balance, ¿no? Ana, Juan, Fernando, Oscar, ¿qué destacan? Tú, Ana, que propusiste el tema, empezá tú. Bueno, yo lo propuse porque es justo decirlo, ¿no? Había otras propuestas de parte de los compañeros de mesa muy interesantes, pero yo recibo del cansancio. Yo decía, yo de eso no quiero hablar más. Sí. Concretamente había propuestas agotada. de tratar un asunto muy importante que está pendiente, sobre el cual hay discusiones abiertas. Tú decías, no es el momento. No, yo pensé que era el momento de balances, Bueno. pero no solamente esos balances políticos que estamos acostumbrados a ver en los diarios, que indefectiblemente te hacen una síntesis de el atentado más cruento, el dato político más excéntrico, la frase más molesta de Trump, yo qué sé, esas cosas que parecen ser el balance, sino un poco en clave más no sé si decir personal o existencial, decir, bueno, a ver, ¿qué cosas nos movieron realmente el piso? Bueno, y entonces después que yo inventé esa maquinaria, es terrible, porque la primera que mató fue a mí. Porque me levanté a las 6:30 de la mañana a pensar, como siempre. Me levanté temprano a pensar, caramba, ¿y ahora cómo hago este balance? ¿No? Y me di cuenta que qué horrible, ¿no? La deformación profesional es impresionante. Todas mis lecturas y mis preocupaciones, de una y otra forma, giran básicamente en torno a algo que ya se sabe que es un tema muy emergente y muy preocupante a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, que es todo lo que gira en torno al mundo de las mujeres y los derechos de las mujeres, ¿no? Ahí hay cambios permanentemente y siempre son inquietantes. Y no lo digo esto en clave de, otra conquista más. No, en clave de a ver cómo altera al todo, a un lado y al otro. Y la otra clave, que también veo que me resulta muy preocupante, es el Islam y todo lo que implica para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, mis lecturas y las cosas más personales que he hecho este año, porque claro, yo leo muchas cosas por obligación profesional, con placer, pero con obligación profesional, giran por ahí. Entonces, cuando fui a hacer el balance, lo que más había visto, la película que más me había impactado este año es una que se llamó La mécanique de l'ombre, que se tradujo mal como La mecánica del hombre y es de la sombra. Claro, la mecánica de la sombra. Mecánica de la sombra. Está en español con ese otro nombre, ¿no? Con ese actor que casi todos identifican como el señor parapléjico en Amigos Inseparables, François Cluzet, que es un maravilloso actor. Y bueno, y ahí hay una trama de espionaje en torno al mundo político que, claro, es Francia y el Islam es inseparable. El libro más inquietante, que no fue el que más me gustó, es un libro de ratos muy desagradable, pero es muy desafiante, es también sobre el tema, y es el de Houellebecq, que casi todo el mundo leyó el año pasado y yo leí tarde este año, Sumisión. La sumisión de la cultura francesa y el triunfo político de partidos islamistas, ¿no? Un desafío conceptual leerlo, soportarlo porque en momentos muy desagradables. Es un homenaje intelectual a Huysmans, que fue siempre un hombre muy desencantado, un crítico desencantado,
pero por sobre todas las cosas es la posibilidad y la sumisión de una gran cabeza intelectual, académica, a, bueno, me someto porque es la manera de sobrevivir, y han cambiado todas las reglas, pero él sigue más o menos haciendo lo mismo. A ver, ¿cuáles son las alumnas nuevas este año que pueden caer seducidas por el catedrático? Toda una cosa muy turbia. Y a nivel nacional, y termino acá, el libro de Mercedes Estramil, el último, Guayes Tombes, me pareció tan fresco, tan desafiante, una literatura uruguaya tan distinta a todos. Tiene un título en inglés, ¿no? Tiene el título en inglés. Tumbas lavadas sería la traducción. Porque es algo así como una empresa dedicada a los temas mortuorios, a la atención de tumbas, que termina siendo un concurso literario por medio de un medium de lo que podría haber escrito tal intelectual ya muerto hace 10 o 20 años. Es tan delirante, y va desde Nuevo París hasta Carrasco, en un ir y venir tan distinto a esa literatura tan autorreferencial, tan cansina, tan oscura e introspectiva al estilo Netti, potente, pero es de otra manera. Es una mezcla, una ironía, una cosa muy fresca, muy desafiante, que me gustó mucho leer. ¿Los demás? ¿Quién toma la palabra? Emiliano para el concurso de cuentos. El tema, cuéntame de la tumba. Juan, ¿vas tú? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste, leíste primero o escuchaste? Mira qué generoso, qué anfitrión, qué delicadeza. Vamos con Óscar entonces, que es el más invitado, porque hace tiempo que no venía. Sí, la verdad que es un desafío. Cuando vi la propuesta de Ana, dije, bueno, qué complicado, porque por lo menos en mi caso es muy difícil elegir algo, porque uno se pasa leyendo y estudiando y aprendiendo. Entonces, pero también estamos en una etapa de proponer cosas y entonces, bueno, eso se llama tener un proyecto de investigación, un programa de investigación. Y en ese sentido, sí, mis lecturas han ido por dos lados, que es lo que suelo hacer, es leer, bueno, de mis temas, ¿no? Teoría del derecho, cada vez más volcado a tratar de interpretar lo que nos pasa como uruguayos, ¿no? Y cada vez que se habla de estos temas surgen las mismas preguntas, y más me interesa profundizar estas cuestiones teóricas en torno a que es difícil de entender lo que le está pasando al Uruguay con el plano jurídico. Me parece que estamos despertando de una siesta o de un sueño dogmático en materia jurídica, y nos estamos quedando sin una comprensión pública de los problemas. Por ejemplo, ¿por qué los jueces una semana fallan en un sentido y a la semana siguiente la Corte falla en sentido exactamente contrario? La relación entre política y derecho son cosas que en la opinión pública, pero además en la clase política y en gente muy bien informada, no están claros. Y esto para la teoría es algo bastante claro, ya está muy estudiado, hay otras culturas que lo han manejado muy bien, y el Uruguay en esto tiene un déficit enorme de comprensión pública, porque hemos vivido bajo, como se dice ahora, un paradigma, una visión bastante simplista de la cosa. Es el cuentito de los tres poderes. El cuentito de los tres poderes. Crea. Ahí me pongo a leer. Crea el derecho, otro lo aplica sumisamente, están escritas las leyes, por lo tanto no hay cómo fallar de manera distinta, y el otro pone la fuerza para aplicarlo. Bueno, mis lecturas han ido en profundizar esto y la relación que tiene esto, que esto sí no está tan estudiado en América Latina, la relación que tiene con las escuelas de derecho, digamos, con la formación de los juristas, ¿no? Hay todo un círculo que es importante mostrar, y luego que uno estudia todo eso, empezar a relevar la historia uruguaya, dónde que se produjo la fractura de estas cosas. Que eso es lo interesante. Al final uno lo que hace es encontrar buenas preguntas para seguir investigando, ¿no? Yo estuve leyendo los constitucionalismos en América Latina de Chema Portillo Valdés. Y Chema, el vasco, muy famoso porque en algún momento se tuvo que exiliar en México por amenaza de ETA, y luego ahora volvió a ser profesor catedrático del País Vasco.
Y Chema dice que América Latina es en realidad un laboratorio constitucionalista desde la época de la independencia y que ha vuelto a hacerlo después del 80. Y que estamos como un paso más adelante en materia de derechos ampliados respecto a Europa. Una tesis muy... Claro, pero eso está... Bueno, no conozco el de nombre, sí, pero el libro no lo he leído, pero hay otros estudios que dicen justamente... toman la idea de que en realidad hay una experiencia acumulada muy importante en los 200 años de experiencias constitucionales, pero la pregunta interesante que se hace un autor argentino, muy relevante como Gargarella, dice, está bien, tenemos repúblicas desde 1810, pero tenemos el continente más desigual del planeta. Quiere decir que el proyecto republicano, que está destinado justamente a limar las contradicciones más fuertes, a aproximarnos a una convergencia, ha fracasado. Es decir, el laboratorio está muy lindo para producir texto en el aire, pero las verdaderas estructuras del poder para avanzar en el sentido europeo de una mayor igualdad no ha funcionado. Es un fracaso total. ¿Qué dilema el del moderador en este momento? ¿Qué hace? ¿Le da la palabra a otro abogado o corta con el ingeniero? ¿No? Ya la palabra la pido. Si me la da, sí. Juan está muy generoso. Juan está muy generoso, así que te deja seguir. Yo te guardo la bomba para el final. Abogado, no se va a entregar con lo que él quería hablar. Abogado 2. Pueden relacionarse las reflexiones sobre las lecturas, sobre el Islam, con estas que hacía Cerro recién. Yo creo francamente sí que hay una fractura, pero la fractura se produce cuando en el Uruguay, que sí fue un ejemplo de igualdad, claro. Yo no lo metería en la bolsa de América Latina en absoluto. Totalmente. El Uruguay hizo un esfuerzo por latinoamericanizarse y lo logró lamentablemente. Dejó de mirar a Europa, a esas democracias liberales, a esas democracias que podían generar bienestar, un estado de bienestar, y empezó a mirar hacia ideologías que querían explicar que era posible una democracia sin democracia. Y ese fue el principio del fin, para mí. Y le atribuye naturalmente a la izquierda un protagonismo muy grande, al sesentismo como el continuador de una generación respecto a la cual yo soy muy crítico, que fue la generación del 45, que apostó a que este era un país horrible cuando no lo era, y la generación del 60 que terminó sosteniendo que la democracia burguesa no era un desecho, que después de una dictadura todos empezamos a remar y a traerla de nuevo, porque nos dimos cuenta que cuando no hay democracia, sea de izquierda o de derecha el régimen de turno, se caen los principales valores. Entonces, ¿cuándo es que empieza esa fractura? A mi juicio empieza... Todo colorado. Sí. Con ese, de la generación del 45. Bueno, pero es un espíritu crítico, porque ¿qué pasa? También es la generación que cayó en la soberbia, y no eran solo colorados, ¿no? Había muchos, sí, como no, y muy ilustrados, y además que me encanta leerlos, pero son producto de un rechazo a ese Uruguay que era muy bueno, que era un Uruguay integrador. Entonces yo digo eso, y te agrego esto y no quiero monopolizar la palabra. No, lo que yo quiero es que vengas al 2017. Bueno, voy al 2017 y digo, ¿cómo engancha? Haciendo balance en este caso. ¿Cómo engancha eso? Lo más importante que aprendieron, leyeron o escucharon. Sí, no fuimos, es imposible. Yo digo, pero déjame decir esto por lo menos. Hay un deterioro notorio en la capacidad, en la calidad de las leyes, producto de la falta de calidad de legisladores que conozcan el derecho, hacerlo. Yo no digo que para hacer derecho hay que ser abogado, de hecho existieron grandes legisladores que lo fueron, pero yo he escuchado cada falta de precisión en cuanto a los principios fundamentales del Estado de Derecho que me alarman. Contestá la pregunta de Ana. Bueno, voy a lo de Ana, que nos puso a todos en un compromiso, porque es muy difícil ahora. Me pegan hoy acá cuando de lo que he leído, leí los dos tomos de Machín y de Fernández, de los periodistas, Una democracia única. Me pareció muy interesante retomar toda la estructura de lo que fue la evolución constitucional e institucional del Uruguay, aún antes de su constitución,
de los partidos políticos y su importancia. Y enganchando con lo del Islam, leí las raíces del odio. Yo lo estoy leyendo, lo empecé a leer. Hay un artículo que me parece que refiere al atentado de las Torres Gemelas. No llegué ahí todavía. Es muy duro porque Oriana Fallaci, que es la autora, es una mujer sin tregua en cuanto a su pensamiento. El tercer volcán italiano. El Etna, el Vesubio y la Fallaci. Y me impactó el artículo que escribe sobre los atentados de la Torre Gemelas, que ella estaba en Nueva York, y lo recordé ahora por responsabilidad tuya, donde ella relaciona cómo estando en Nueva York sintió y escribe, yo diría, a diferencia de lo que normalmente tiene en otros artículos, escribe desilvanadamente sentimientos, que incluso termina reprochándole al Papa haberle solicitado perdón al Islam por las cruzadas, etcétera. Dice, cuando olvida que España estuvo 700 años sometida, en fin. Y de ahí me salté a Alexis de Tocqueville, porque en ese artículo ella hace un elogio muy grande de Estados Unidos y habla que pudo, por eso digo que están relacionados un poco estos temas, pudo casar, dice ella, pudo hacer un matrimonio de la libertad y de la igualdad, o al menos lo intentó. Y saltase Alexis de Tocqueville, y hay una influencia muy importante, me pareció a mí, en ella, cosa que yo no la había advertido totalmente. Ahora sí, Juan. En la democracia en América, me parece. Ahora bueno, sí. voy a retomar un tema. Voy a tomar un tema. Mirá, Oscar, cómo se coloca a la defensiva. Tomar un tema que para mí fue omitido este año en esta tertulia de los viernes. Precisamente este año se cumplen 150 años de una de las obras más importantes que se han escrito en los últimos tiempos, que es El Capital, la publicación del primer tomo del Capital. Y yo, por supuesto, hace años que vengo leyendo El Capital, hace como 40 años que lo vengo leyendo, y en este momento, este año decidí esta época de la cuarta lectura. Y una de las cosas que buscaba... Ana se asombra. Cuarta lectura del Capital. Cuarta lectura del Capital. Yo puedo leer 4 veces el Archivo Artigas, sus 37 tomos, pero el Capital... El Capital es un poquito más corto que el Archivo Artigas. Pero no mucho más. Bueno, pero está muy lleno... ¿En qué idioma lo lees? En alemán, y bueno, y además a veces consulto la traducción francesa cuando la cosa es demasiado compleja. Consulto la traducción francesa y por supuesto diccionarios, ¿no? Humille, Juan, humille. Yo lo que buscaba básicamente eran dos cosas. En primer lugar, buscaba, voy a contestar por eso las dos, una pregunta que además Ana no puso, que es qué hizo este año. Entonces, una de las cosas yo la puse, el que no le hayan dado corte es otra cosa. No, acá decía aprendió, leyó, escuchó. Falta hizo. Las tres son cosas que uno hace, son verbos. No, pero falta hizo. Acá hizo. Por ejemplo, si uno hizo una casilla de perro, no es ni aprender ni escuchar. Como que no tenés que aprender para hacer la casilla de perro. No le vas a ganar esa discusión. Entonces, me propuse dos cosas. No solo por hacer una nueva lectura, para pasar todos los comentarios que había juntado a lo largo del tiempo, hacer un comentario integral del Capital, que lo estoy haciendo y que todavía no lo terminé, todavía me falta bastante para terminarlo, y que su destino final va a ser publicarlo en Internet, porque es una cosa impublicable. Es una cosa que le puede interesar a muy poca gente, y además, bueno, en fin, es lo que yo quiero hacer este año, para festejar los 150 años. Pero lo más importante que yo estaba buscando era un fragmento donde Marx comenta el mecanismo de las crisis económicas del capitalismo. Porque Marx es reconocidamente por todos los economistas, en particularmente por Schumpeter, la primera persona que descubrió que el capitalismo tenía crisis periódicas cada 10 años. Y precisamente una de las cosas más importantes que está en El Capital es una versión muy, muy velada y muy, muy conversada sobre cómo funcionan las crisis, es decir, por qué ocurren las crisis. Y yo, por supuesto, apuntaba que eso me juraba que estaba en el libro tercero, y entonces empecé por el libro tercero y lo leí de punta a punta y no encontré eso. Y yo dije, pero lo habré inventado, lo habré soñado, yo qué sé cuánto. Bueno, entonces finalmente retomé el libro segundo en el cual estoy, entonces fui lentamente mirándolo y de repente empiezo a encontrar que ahí estaba la teoría de la crisis, que no estaba en el libro tercero sino en el libro segundo, de modo que me llenó de alegría saber que finalmente encontré dónde estaba.
¿Y qué dice? La teoría es muy ingeniosa. Es una teoría porque es una teoría física. Es una teoría física que, si lo enunciamos en términos físicos, se llama la sincronización de los osciladores. Es decir, lo que quiere decir es que en los bancos actúan como, digamos, el empresario capitalista tiene que reponer sus maquinarias con un cierto periodo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en una etapa primera del capitalismo? Una chanchita donde va poniendo la plata, que parte de la plata que va ganando, entonces cuando tiene que reponer la máquina, rompe la chanchita. La amortización del capital. Y compra las nuevas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que eso es cambiado por la red bancaria. Es decir, los banqueros le dicen, en lugar de poner la plata en la chanchita, dámela a mí, que yo te pago intereses, yo qué sé cuándo, y cuando necesitas el capital te lo presto. Entonces, ¿qué es lo que sucede al ocurrir eso? Y ahí está la idea absolutamente genial de Marx, que si eso pasa, en lugar de la chanchita propia, en una super chanchita que es el banco, entonces, si hay una crisis en un sector, por ejemplo, el cuero, entonces eso hace que los del cuero no le paguen al banco lo que corresponde, y eso hace que el banco tenga un poquito menos de fondo, y entonces pueda reponer a otro sector menos. Entonces el banco es un mecanismo por el cual hace que la crisis de un sector se empiece a generalizar en otros sectores. Es decir, que las crisis, en lugar de ser independientes de cada sector, se empiezan a sincronizar. Y entonces precisamente es la sincronización de los osciladores. Es decir, el oscilador es que periódicamente tengo que reponer las máquinas, pero mientras yo sea autónomo, a mí no me importa nada lo que pasa en otros sectores. Pero cuando hay un banco que me unifica, entonces las cosas se propagan. Juan, ya tengo título para tu libro. Los estertores de la chanchita. Es un título fantástico. Bueno, lo va a leer todo. Entonces, eso es una cosa muy importante. Eso es lo que leí, es eso. Sí. Que leí, que todavía no terminé de leer, es eso. Ahora, ¿qué hice? Hice una cosa que hace también años que te quería conocer. Hice una nueva versión de los estudios sobre dialéctica que están publicados en internet y están disponibles para el que lo quiera bajar, leer, si se anima. Juan, o sea que nos amagaste con la casilla del perro, pero lo que habías hecho era escribir, no estaba lejos lo que yo... ¿Ves que estás peleador hoy? No, pero hizo más, ¿no? Hizo más. Bueno, por ejemplo, esas son las dos vino cosas. todos los viernes. Las dos cosas principales. todos los viernes acá. Vino religiosamente acá. Procesó digitalmente fotografías Es cierto, de su archivo es personal cierto, y de otros archivos que le fueron llegando. Sí, en particular otro pedazo del archivo Belloni, sí. Cocinó. También. Siempre. Lo que pasa es que acá eligió lo más importante, por lo visto. Lo más importante. Faltaron respuestas a la pregunta del primer bloque, sobre todo por el lado personal, ¿no? El lado ese del lo hecho o lo concretado. Bueno, digamos que es no hecho por uno, pero sí es la continuación de lo que uno hizo en algún sentido, que es que fui abuelo el 21 de diciembre de un varón precioso, Juan Diego. Debutó bien. Como abuelo. Debuté como abuelo. Impresionante. Y un varón, además, yo viví rodeado de mujeres, no sé qué, voy a tener que volver a aprender a jugar al fútbol, pero como el padre es hincha de Nacional, vamos a tener ahí alguna discrepancia, pero no, ya la superamos, va a ser hincha de Nacional, ya lo Así. Muy a pesar mío, pero... Está radiante, pero sí, no sé si están siguiendo la emisión en video, pero Fernando está radiante, así que hay que aplaudir. Quería decirlo así, muchas gracias.